Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM en otra emisión de La Delgada Línea. Y bueno, como cada semana con estos temas que están causando comentarios y algunos polémica también en Campeche particularmente, vamos a platicar hoy, y le agradezco mucho que me acompañe a platicar a la diputada Tania González Pérez. Ella es diputada por el Partido Movimiento Ciudadano del Congreso de Campeche. Muy buenos días, Tania, muchas gracias. Buenos días, Roberto, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a NSS. Y bueno, la invitamos porque además Tania González es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado de Campeche. Ella tiene esta presidencia, ella encabeza esta comisión legislativa. Y bueno, precisamente en estos últimos días, en estos recientes días, me atrevería a decir que incluso hace ya algunas semanas están surgiendo, Tania, algunas situaciones que tienen que ver con sectores productivos importantes del Estado que se están manifestando por complicaciones, por rezagos, están pidiendo gestión por parte del gobierno, también por parte de los legisladores. Obviamente algunos grupos se han acercado a ustedes. Ahorita antes de entrar al aire me comentabas la reunión reciente que han tenido con los ganaderos, pero bueno, ya estuvieron también los maiceros varias horas, en la Secretaría del Ramo de Agricultura manifestándose, cerraron calles, tiraron ahí, derramaron ahí unos sacos de maíz, cerraron los accesos, manifestándose por los precios del maíz. Los cañeros también, ayer o antier estaban ahí en Palacio de Gobierno. Entonces vemos un cierre de año, un fin de año. Parece que en sectores productivos, en sectores importantes, los que no la están pasando muy bien. ¿Qué diagnóstico traen ustedes en la Comisión de Desarrollo Económico de lo que está pasando en el Estado hoy? Pues sin duda es un cierre de año complicado para Campeche. Desde hace un año que se integró la legislatura, en octubre del 2024, arrancamos la legislatura ya con problemas manifestados en las encuestas del INEGI, donde las actividades económicas de Campeche, en general el PIB, pero el PIB lo integran, el Producto Interno Bruto de Campeche se integran con la suma de los resultados de cada una de las actividades económicas de Campeche. Eso es lo que integra el PIB. Desde octubre del 2024, cuando arrancamos la legislatura, ese fue uno de mis primeros posicionamientos desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, cómo estábamos recibiendo el estatus del Estado en ese entonces, y lo único que ha sucedido de octubre del 2024 que empieza, digamos, que un análisis público de los sectores a octubre del 2025, es simplemente el deterioro constante y el decremento de todas las actividades productivas. ¿Qué es lo que estemos viendo ahorita en octubre del 2025? Realmente un hartazgo y el resultado de muchas falta de acciones e inacciones que se han ido acumulando a través de esos últimos 2-3 años y que ya revientan el hilo en los diferentes sectores. En el tema de los cañeros, que fue uno, que hace unos 3 meses comenzó, ellos explican y demuestran que prácticamente quedaron tablas en esta temporada. ¿Por qué? Porque hubo mucha importación de azúcar a nivel nacional, es sumado los bajos aranceles de las importaciones legales y también las importaciones ilegales que pasaron. Eso saturó el mercado de azúcar y repercute directamente en los cañeros campechanos porque hay una saturación del producto. ¿Cómo se dan estas importaciones ilegales? En el mercado negro, o sea, unas son las que controlas a través de un arancel bajo, además, y otras son las que no controlas porque son laxas tus puntos fronterizos y hay paso de Centroamérica de azúcar ilegal. Y alguien se beneficia de ese mercado clandestino, obviamente, pero al pasar se mezcla y se confunde y se difunde pues con todo el demás producto mexicano. Y al final el consumidor realmente no sabe dónde está
que está consumiendo, ¿no? Sí. Sin embargo, y también se usa en las grandes industrias, como dices, se mezcla todo y tiene grandes industrias, ¿no? Claro, no es en sí que se mezcle el producto, sino que en sí en el mercado nacional, bueno, ya uno no sabe de dónde vino qué, pero pues es un ejemplo de cómo algo nacional impacta directamente en lo local, sumado a que el sector cañero hace muchos años, o hace ya unos 4 años, que no ha tenido apoyo del gobierno local, ni en maquinaria, ni en construcción de caminos a cosecha, ni en pozos, ni en sistemas de riego, y en otras gestiones que pudieran haber sido cumplidas y mitigar había un poco. Un subsidio por tonelada, ¿no?, de azúcar, básicamente. Bueno, ellos explican que más que un subsidio, en algunos momentos de crisis ellos han pedido eso, como en este momento, pero más bien lo que había era una atención hacia los productores con maquinaria, con con caminos a cosecha, con pozos o con sistemas de riego y otras cosas que van conteniendo su situación, o que cuando caen en una crisis pues se mitiga de cierta manera el trancazo, podemos decir, en este momento en el que ellos se sienten desamparados nacionalmente porque una política nacional les jugó en contra, la importación, una omisión les jugó en contra, la importación ilegal, y una falta de acción, la falta de apoyo local a productores locales les jugó en contra, entonces es que sienten desprotegidos de manera general, ¿no? Entonces el tema de los cañeros es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo en varios sectores. El tema ganadero es el de muy los parecido. maiceros, por ejemplo, que vimos la manifestación. ¿Tú cómo lo analizas? ¿Cómo lo explicas? Bueno, ellos están pidiendo obviamente que la gestión los ayude a tener un precio de 7,000 pesos por quieren llegar a 7,200 por tonelada. Entiendo que están bastante más abajo de eso. Y aparte, aunque hay precios de garantía, sí, pero sabemos el problema eterno, ¿no?, del coyotaje y de las prácticas donde por supuesto que no salen bien beneficiados de esto, pero los vimos también bastante levantados, ¿no? Bastante muy en los ánimos, deteriorados, bastante molestos. Muy deteriorados en los ánimos y muy pues alebrestados con justa razón. Y el tema, en el caso del precio del maíz, como se rige de forma internacional en la Bolsa de Valores internacional, a ellos les repercute en ese sentido, porque las grandes marcas mexicanas fijan un precio nacional que va acorde al precio internacional, y eso queda pues casi a la par de sus costos de producción. ¿Qué es lo que aquí básicamente es una empresa, ¿no? Son 4 empresas las que rigen el precio a nivel nacional. La más fuerte pues sería los conocemos, ¿no? Maseca, que es la Maseca, que fuerte, parte ¿no?, de Gruma. Entonces, ¿qué es lo que acrecenta más el problema? Que hay mucha importación de maíz de Estados Unidos hacia México. O sea, traemos mucho maíz del exterior porque lo compramos más barato, y al entrar ese maíz lo estamos comprando por debajo del costo al que se produce en México el maíz, y el precio del maíz nacional queda más alto, entonces se prefiere comprar fuera. Es a lo que llaman los productores de maíz que está siendo desleal el contexto, porque entonces baja el precio del maíz nacional porque se equipara al que se está importando, ¿no? Entonces se les quiere comprar más barato, pero ellos no cubren costos de producción a ese precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra el gobierno a querer equilibrar las deficiencias del mercado? Gobierno federal quiere aportar por tonelada 800 pesos, y gobierno estatal tiene que entrar por tonelada con 150 pesos para cubrir 950 pesos y subir 1,000 pesos más, casi 1,000 pesos más el precio de la tonelada, y ahorita se está negociando con los grandes compradores y las grandes marcas que ellos también suban otra parte proporcional para poder llegar a un precio óptimo o un precio digno, que sería cercano a los 7,000. Ese es el contexto que hay. Entonces, lo que los productores locales están pidiendo es que el gobierno estatal
primero se comprometa a esos 150 pesos por tonelada para más toneladas, ¿no? Porque primero se fijó un número de toneladas, pero ellos lo quieren para más productores. Eso es punto número 1. Y punto número 2, que el gobierno estatal funja como intermediario ante sus negociaciones a las grandes marcas, porque pues los productores de Guadalajara, del Bajío, de Nuevo León, de Sonora, son muy fuertes en sus negociaciones, pero ellos tienen un poco más de debilidad pues por el tamaño de la producción, y pues necesitan también un intermediario que los ayude a negociar, que puede ser gobierno estatal. Es que de repente parece que hay veces que los astros se alinean y hay veces que se hace todo un desbarajuste y las cosas se revuelven terribles, ¿no? Parece que así como estamos viendo que brincan los cañeros, brincan los maiceros, los problemas particulares que tienen, por esto que tú nos explicas, cierre de año complicado para ellos, pero también publicabas hace algunos días que esto, pues la noticia que durante todo el año estuvo muy fuerte. Publicabas hace unos días, dice en tus redes, qué lamentable, pones restricción total a la movilización de ganado hacia afuera de Campeche debido a la presencia extendida del famoso gusano barrenador, dice, cuya presencia y propagación en nuestro estado es en gran parte por falta de acciones y omisiones para su contención fuera y dentro de nuestras fronteras. Aún hoy, dice la diputada, a un año del primer caso reconocido en nuestro estado, no existe un programa estatal, forma de apoyo a los ganaderos para costear el tratamiento o compensar este alto costo. Y ya mencionabas que se había suspendido las actividades, dice, a los únicos 2 médicos veterinarios en Campeche que daban la certificación para la movilización de ganado. Pues caña, maíz, ganado. Ahí todo va en cadenita, ¿no? Va en cadenita. ¿Y por qué está surgiendo más fuerte hacia final del año el tema ganadero, o están también manifestándose los ganaderos? Porque esta es época de venta de becerros, y todo tiene que ver con la disponibilidad del alimento de las reses en el estado. Así van los ciclos, nos lo explicaban los ganaderos. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema del gusano, que tiene presencia ya en el estado? Ya vamos para un año que abiertamente se habló de este tema, pero sabemos que desde hace casi 2 años antes de ese primer caso que fue en noviembre del 2024, ya se veía que venía avanzando por Centroamérica, y bueno, uno esperaría que gobierno mexicano a nivel federal y gobierno de Campeche a nivel estatal tomen cartas en el asunto por un tema de contención para disminuir el trancazo que ves que viene, porque invariablemente va a entrar por la frontera de Campeche y Chiapas, porque somos los que tenemos frontera con Centroamérica. Si esto viene de Panamá, pues solo puede entrar por Campeche y por Chiapas al resto de la República. Entonces sabes que viene, sabes que tus productores van a estar expuestos y sabes que existe paso ilegal de ganado por esas fronteras. Al pasar ilegal no se inspecciona de manera correcta y pasa pues ya con la plaga, y tenemos los 2 canales, el formal y informal, por cómo llega la carne a México. En este caso el ganado. En este caso el ganado, y además está el problema de la carne importada con bajo arancel de Brasil, que también está siendo otro factor a jugar en el tema ganadero nacional. Ahora, y también afecta al productor local campechano. Pero en el tema específicamente del gusano barrenador, durante todo este año los ganaderos y tanto los miembros de las asociaciones ganaderas grandes como también los ganaderos ejidatarios que no pertenecen tal vez a alguna asociación, todos reportan que están llevando solos y totalmente abandonados con los costos de la contención y el tratamiento del gusano barrenador en sus cabezas de ganado. Entonces, y no se ha compensado ni creando ningún programa estatal de ataque
al gusano barrenador, ni a través de otro programa que pueda mitigar un poco el costo con el que ellos en el que ellos están incurriendo. Los casos reportados están muy subestimados, ¿verdad? Sí. Ayer nos decían los ganaderos que los casos están muy maquillados, que precisamente eso también tiene que ver con el cierre de la frontera y de la movilización del ganado, y al no pasar y no salir por los diferentes puntos, pues no se puede llevar contabilizar exactamente cuánta presencia hay, y eso pues mitiga la cifra. Ahorita, antier, se logró abrir el punto en Candelaria, un punto de movilización, pero pues esto está haciendo para los ganaderos de Candelaria, y dicen los demás ganaderos de todo el resto del país, y nosotros por dónde, y nosotros cuándo, porque todos están listos para vender en estas fechas, porque su ganado ya tiene cierto peso, y la cuestión del tema del alimento del que hablábamos, de disponibilidad de alimento de acuerdo a las lluvias y las secas, y ellos todos están listos para vender y quieren vender antes de fin de año. Entonces, mientras se contenga el ganado dentro de Campeche, que es lo que ellos dicen, mientras más pasen las semanas, más se extiende el problema del gusano dentro de los hatos. No es que sea contagioso, sino que es natural la extensión de la plaga. Ese es el problema que estamos viviendo en el tema de la ganadería. Mira, vamos a un corte comercial, porque todos esos temas que estamos platicando, que digo, estamos hablando, ¿no?, final del año, y vemos que no la están pasando bien en este sector del campo, en estos sectores primarios, que hay situaciones que no parecen que se están controlando de la manera más adecuada, aunque hayan habido algunos cambios en el gobierno. Se cambió al titular de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces por ahí pues a lo mejor podría haber algunas correcciones, pero no siempre significa cambiar titular, que vengan las correcciones en materia de política. Pero sí, estamos hablando de esto que está pasando al cierre de año. A ver, hace unos días di a conocer, a principios de esta semana, que se enviaba una nueva ley de desarrollo económico para el estado de Campeche, y que ustedes ya en el Congreso la debatieron el martes pasado. Ayer. Y bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos contigo para que nos digas, a ver, esa nueva iniciativa de ley de desarrollo económico del Estado, ¿puede ayudarnos o no en los próximos meses, cuando bueno, viene temas de presupuesto, viene temas de muchas cosas para la entidad, pero ¿qué tanto esa nueva ley está bien hecha o está acorde a las necesidades y los retos que tiene Campeche para el futuro? Vamos a un corte comercial y nos hablas de esto. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter, @JROropez. Regresamos a La Delgada Línea. Está muy interesante lo que platicamos con la diputada Tania González Pérez, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado. Por eso la invitamos, por estos temas económicos que están en estos días, y con sectores muy importantes, muy puntuales, que son socialmente muy relevantes. Cañeros, maiceros, ganaderos traen problemáticas, viene fin de año, está complicado, han logrado algunos acuerdos, han hecho algunas negociaciones en estos días. Bien nos recordaba la diputada que hoy es jueves, mañana viernes se cumplía un plazo, que es el de los maiceros. De los maiceros. Para tener una respuesta por parte del gobierno del Estado a parte de sus peticiones, entiendo, no a todo, ¿no? Todavía mañana, que era el precio, algunas coberturas, el número de toneladas. Y bueno, eso sería mañana. Pero bueno, decía que el lunes se presentó, bueno, a inicio de semana se presentó esta ley de desarrollo económico del Estado. Ya sabemos, ¿no?, el tema de que se las dan con muy poco tiempo para revisar a los diputados de oposición. Esto es real, no estamos inventando nada. Se las dan con poco tiempo de anticipación para revisar. Sin embargo, el martes pasado hubo un debate
importante en la tribuna del Congreso sobre esta ley de desarrollo económico. Ahí fue parte del debate la diputada. Y bueno, ¿por qué es relevante, esto? Porque pues es una iniciativa de ley de desarrollo económico que tendría que abarcar, visualizar e incorporar pues las grandes prioridades que debe tener Campeche para crecer económicamente en los próximos años. La pregunta es, ¿está ahí en esa iniciativa de ley? Ahí está lo que requiere Campeche para su desarrollo y su crecimiento en los tiempos por venir. Bueno, la primera parte de la pregunta, sí es verdad que nos llegó el martes a la 1 de la mañana para arrancar el debate a las 12 del día, entonces prácticamente tuvimos horas para revisar un documento muy largo porque constaba actualmente, la ley consta alrededor de 30 artículos, la ley de actividades de desarrollo económico, que es la ley de actividades económicas del estado de Campeche, y llegó con 77 artículos y 9 transitorios esta nueva y por decreto. Quiere decir que se abroga la ley anterior y esta es la que entra en rigor, lo cual merece un trabajo mayor porque hay que comparar ambas la actual y la nueva, para ver si no queda nada fuera, que sí sea relevante, y además tenemos dos presentes ahorita en el Congreso, que entraron hace un año, la de Grupo Parlamentario Morena, que hizo su iniciativa de reforma a la ley actual, y la de Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que también hicimos 7 adiciones, propusimos 7 adiciones hace un año para modernizar la ley actual que data del 2001. Ambos grupos parlamentarios queríamos modificar para actualizar y modernizar la ley, incluir los temas de nuevas tecnologías, actualizar el capítulo de incentivos, por ejemplo, incluir el comité de participación empresarial, el cual participa en la promoción de Campeche como destino de atracción de inversiones locales, nacionales y extranjeras. Quería, en nuestras ediciones, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano pedía la institucionalización o que quede asentado en la ley el Instituto Campechano del Emprendedor. Queríamos que quede asentado en la ley que se destine más dinero a los fideicomisos públicos de desarrollo económico, trasladando más dinero del impuesto recaudado a los empresarios, del 3% sobre nómina, a los fideicomisos. Todo eso nosotros lo pedimos hace un año. Sin embargo, con el cambio en la Secretaría de Desarrollo Económico a principios de este año, todo este año se retrasó la acumulación de esas iniciativas de reforma y reformar esa ley. Ahora lo que nos llegó fue una nueva ley que abroga y desecha todo lo anterior, y se institucionalizaría esta. Es por eso la importancia de dedicarle el tiempo pertinente al estudio de esta nueva ley. El debate todavía no termina, vamos a analizar la ley toda esta semana. Es poco tiempo aún así para hablar de tantos temas, porque no olvidemos que la ley de desarrollo económico pues involucra a todos los sectores, desde turismo hasta energía. Entonces es una ley, más que sea una ley amplia, es una ley delicada, porque estamos hablando de la vida productiva y económica del Estado, qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que te permite. A ver, rápidamente, porque cuando escuchamos esta ley de desarrollo económico, y aparte habrá que hacer reglamentos, y habrá que hacer todo, muchos reglamentos. Además otro trabajo también por parte de ustedes en el legislativo, pero así rápido, ¿no? Cuando escuchamos esto pensamos, bueno, a ver, esto realmente, ¿de qué manera pretenden con esto nuevo atraer más inversiones, generar más empleos, sentar las bases, ejemplo de temas como la informalidad, que en Campeche es altísima, ¿no? Está muy, muy arriba, y decía, tema de trabajos, había una estadística ahí que se pierden muchísimos empleos también este año en el Estado, y es lo que nos preguntamos cuando escuchamos eso, ¿no? A ver, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo construyeron? ¿Se abrió un foro? ¿Se hicieron los canales adecuados de discusión para que ahí intervengan estos temas? ¿O
se contemplen estos temas de atracción de inversiones, todo esto que nos preocupa, que estamos viendo, que llevamos además años, que no estamos inventando. Incluso la máxima autoridad del Estado lo ha dicho, la economía de Campeche es la más rezagada, la más atrasada del país. Estamos en el último lugar de crecimiento. En el último lugar, y ahí siempre salimos con ese comentario. Y bueno, a ver, si esta es tu respuesta institucional para tratar de generar una atracción de impulso de inversión, y con la revisión que ya hicieron ustedes en esta primera oportunidad, hay cosas positivas, hay cosas que se pueden rescatar de ahí para sacar estos temas adelante. El tema es muy amplio, ¿no? Voy a tratar de las cosas que me preguntaste, de organizarlas un poco. Llega en un contexto muy difícil para Campeche, porque de acuerdo a la última estadística de crecimiento de México, ¿cómo vamos? Campeche es el último estado en crecimiento, incluso en decrecimiento, el menos 14%. Así estamos ante México, ¿cómo vamos? También sabemos que de septiembre a octubre, en el último reporte de la Secretaría del Trabajo, se perdieron más de 16,000 empleos en un solo mes, lo cual nos habla de un detraimiento económico pues grave en el Estado. En ese contexto es que llega la nueva ley. La nueva ley, todo esfuerzo obviamente dirigido al marco legal de las actividades económicas en nuestro Estado, es bien recibido, es bien intencionado. Sin embargo, obviamente cuestionamos el si realmente era necesario perder todo este año en esperando una ley, analizarla, algo que va a entrar en rigor todavía 50 días después, el 1 de enero del 2026, y que todavía después de que entra en rigor, al otro día que entre en rigor, son 6 meses, porque son 180 días, para hacer los reglamentos, porque recordemos que esos se hacen en la parte jurídica del gobierno del Estado. Entonces, estamos hablando que esta ley entraría en rigor a mediados del 2026. Realmente la pregunta es, ¿era necesario 1 año y medio de retraso en el análisis de todas nuestras estrategias? Por supuesto que no. La Secretaría de Desarrollo Económico ha esperado enviar esta ley para ponerse a trabajar. Por supuesto que no es así. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el fin de hacer una nueva ley cuando podíamos modificar la anterior rápidamente para incluir las nuevas cosas que necesitábamos y que fluya más rápido las necesidades que teníamos de acción? Entonces, toda acción positiva hacia el desarrollo económico es bienvenido, obviamente. Sin embargo, tal vez no era realmente necesario abrogar y hacer una nueva, sino modernizar la actual y seguir trabajando, ¿no? En vez de extender todo este tiempo, que no solo se extiende todo el tiempo este año, sino hasta mediados del próximo año. Eso en cuestión de la ley. Sin embargo, la ley vuelve a abordar... Hasta para esta misma administración, hablando de estos tiempos, les quedaría 1 año para trabajar. Pues sí, para usarla y que no responde a la premura, porque dije primero el contexto, la pérdida de 16,000 empleos, el último lugar en crecimiento en México, no responde a la premura que necesitamos, tanto burocracia legislativa, que se extiende el tiempo y los plazos. Ahora, respecto a qué es lo que una ley contiene en cuanto a incentivos, que es algo que nos interesa mucho, ¿no? Cómo atraer, son las herramientas que te dan de cómo atraer y cómo incentivar la creación de empresas o reforzar las empresas que ya existen para que amplíen su oferta de trabajo, crecer su infraestructura productiva para que ellos mismos, esos empresarios, generen más empleos, o atraer nuevos, ya sean nacionales o extranjeros, que nos generen los empleos que no estamos pudiendo generar internamente, y para absorber pues ahora sí que nuestra población económicamente activa. Que no estamos pudiendo generar y que estamos perdiendo. Traemos déficit, o sea, no estamos generando lo que necesitamos, y aparte ya tenemos un rezago acumulado. Por eso es que estamos viendo tanta migración de jóvenes, pues que no encuentran oportunidades en Campeche para emplearse y migran, pero ya los educamos, ya gastamos en educarlos. El Estado ya gastó 18 años en educarlos, pero ellos se van
a ofrecer su fuerza de trabajo, su inteligencia, sus ideas, sus emprendimientos a otro estado. Entonces realmente ya gastamos y no vamos a capitalizar eso que ya invertimos a través de nuestro sistema de educación público y privado. Entonces, pues son muchos, el tema de desarrollo económico es un tema muy amplio porque llega a la fibra más sensible de una familia, ¿no? Que es migración, ingreso per cápita, estabilidad familiar, y esto pues toca muchos otros puntos en cada individuo. Bueno, sí, sin duda, por eso te replanteo, con esta nueva ley, ¿le podemos dar la vuelta? Así como está, como tú lo leíste, como ya lo analizaste, con esa nueva ley, ¿hay algo que te diga, bueno, sí, aquí se está tomando en cuenta? No sé, voy a hablar, porque no lo he leído, voy a decir, bueno, a lo mejor aprovechar que va a haber el polo ¿qué? El polo de desarrollo. El polo de desarrollo, de bienestar en Campeche, que esto pueda crecer, se iba a playa, el puerto, pues por aquí se ve que hay algo que pues puede ser un atajo para recortar, a lo mejor ya no los 10 años, 15, 20 años que traemos de atraso en Campeche de nuestra economía, nada más comparado aquí cerca con Yucatán, por ejemplo, ¿no? Pueden haber, hay cosas que nos ayuden a tomar un atajo, recortar y crecer. ¿Hay algo en esta ley o qué le falta o qué tú le pondrías o sobre qué pedirías una reflexión? La reflexión va en torno a que la única manera que podemos darle la vuelta al rezago económico en Campeche es si asignamos más dinero al desarrollo económico. Nosotros hace un año propusimos que del impuesto del 3% sobre nómina, que es un impuesto empresarial, mínimo 5% de ese impuesto se vaya a los fideicomisos públicos, que pueda usar el mecanismo de desarrollo económico para incentivar. Cuando no asignamos más dinero desde el presupuesto a desarrollo económico me refiero a Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo y todo el abanico que tiene que ver con creación de empleos y productividad, entonces no vamos a poderle dar la vuelta. La verdadera vuelta se la vamos a dar cuando asignamos más dinero, tanto a desarrollo económico como a obra pública hablando de infraestructura. Pero eso ya no tendría que ver con esta ley, ya sería tema del presupuesto. Es totalmente, ¿no?, una cuestión presupuestal y de planeación. La ley, con la anterior o con esta, puedes hacer muchísimas cosas en cuestión de atracción e incentivar. Lo que necesitamos realmente, no ahorita, sino desde hace toda esta administración, es un verdadero compromiso con el desarrollo económico. Son caminos a cosecha, son pozos, son infraestructura productiva, tanto infraestructura como infraestructura productiva, y por infraestructura productiva es todo lo que le compete al sector productivo. Podríamos decir que Campeche actualmente, que con base en esta nueva ley que se propone, esta puede ser y que vienen los debates y que habrá llegado el momento de que se manifiesten las votaciones, etcétera, pero que con base en esta nueva ley que se está proponiendo sea esté dando la apertura para que en el próximo presupuesto, que ya viene, el próximo presupuesto de Campeche, digas, bueno, a ver, me estás proponiendo esto en materia de reforma a la ley económica, pero necesitamos en realidad esto en el presupuesto para poder empezar a caminar. O sea, con base en esto que proponen, ¿crees que pueden agarrar ahí un impulso para decir en el presupuesto que ya viene para el Estado, a ver, me estás proponiendo? Pues eso es lo que estamos pidiendo. Una cosa, pero como dicen, lo que no se refleja en la nómina, ¿no? ¿Cómo es? Que la amistad o el cariño de verdad se refleja en la nómina, ¿no? Entonces, pues, en este caso la prioridad de un Estado, de cualquier gobierno. El compromiso lo veremos el 17 de noviembre en el presupuesto. Que ya viene. ¿Te parece que hagamos un corte comercial y regresamos ya a la parte final del programa para anticipar un poquito de lo que viene en materia de presupuesto? Sí. Vamos un corte y regresamos con Tania González Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, es legisladora del Partido Movimiento Ciudadano. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea.
Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea, ya la última parte de este programa, pero interesante por lo que hemos estado conversando con la diputada Tania González Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Campeche, que bueno, estamos hablando un poco de la retórica, ¿no?, de esta iniciativa de ley de desarrollo económico. No deja de ser importante analizarla pues a la luz de las necesidades del Estado, obviamente, pero bueno, es un tema ahí, ¿no?, de la retórica. Hay, obviamente, como en toda ley, deberán quedar plasmadas, esperemos, ¿no?, esperemos las mejores cosas que se puedan en esas nuevas normas, pero no deja de ser retórica porque en realidad sabemos que para poder incentivar, motivar, que en realidad tengamos un desarrollo económico que vaya hacia adelante, pues se necesita recursos, ¿no? Se necesita alimentar esos planes, esas leyes con recursos, con presupuesto y plasmarlo, como decíamos al final del bloque anterior, esa voluntad y esa retórica y esa nueva planeación y esa nueva legislación con recursos, con algo que lo sostenga, que lo materialice. Y ya viene ahora, en estos días vamos a tener, ya viene el presupuesto para el Estado y esa va a ser la parte oral de poder decir, bueno, ahora ya que sabemos que hay esta prioridad para desarrollar económicamente al Estado, pero a ver, en el presupuesto necesitamos A, B, C y D para poder comenzar a correr, porque ya necesitamos de verdad acelerar el paso en Campeche. ¿Qué le podrías decir tú a los campechanos de este proceso que viene en las próximas semanas allá con ustedes en el Congreso Estatal? Alrededor del 17 de noviembre nosotros debemos de recibir la propuesta de presupuesto de egreso para el 2026, para el Estado de Campeche. Entonces, en base a lo que recibimos de la Federación, pues se hace en base a lo que se recibe de la Federación y en base al pronóstico de lo que vas a recaudar estatalmente en los impuestos locales, que son diversos, pero son nuestros ingresos en los puentes, son el impuesto del 3% sobre nómina, es el impuesto del 2% sobre hospedaje, son las placas, etcétera, etcétera, ¿no? Se redistribuye y se hace la propuesta de presupuesto de egreso y también lo que se destina a los municipios. Entonces, el límite para recibir ese documento en el Congreso, que el Congreso es quien aprueba o rechaza esa propuesta. Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano el año pasado votó en contra el presupuesto, sin embargo, pues sabemos que Morena tiene mayoría y siempre se va a aprobar, porque dijimos y analizamos que no era un impuesto equilibrado, que no tenía una perspectiva ciudadana, no era un impuesto, era un presupuesto que no era ciudadano, no tenía una perspectiva ciudadana de acuerdo a lo que la ciudadanía necesita: más dinero a salud, más dinero a la creación de empleos, más dinero a educación. Los mayores aumentos habían sido en el año pasado en la oficina de la gobernadora, en la Secretaría de Finanzas y en dependencias que no impactan directamente el bienestar de la gente y la calidad de vida en cuanto a educación, en cuanto a deporte, en cuanto a creación de empleos. Por eso lo calificamos de un presupuesto desequilibrado o no ciudadano. Ahora lo vamos a volver a analizar en este 2025 y haremos las comparaciones con el 2024. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que seguramente vienen recortes, porque ya sabemos que hay recortes desde lo federal hacia lo estatal, y también habrá menos recaudación, pues porque hemos tenido menos turismo, habrá menos recaudación en el 2% sobre hospedaje. Empresas están cerrando, sector comercial se está achicando, habrá menos recaudación en el 3% sobre nómina, y eso también repercute en los ingresos estatales del gobierno del Estado, y menos dinero ingresa, menos dinero se gasta. Fíjate, esto que mencionabas de como oposición, ¿no?, esta labor que tienen ustedes, y sobre todo hoy ante un partido, ¿no?, un partido en el gobierno, además ellos lo han dicho, ¿no?, que se asumen no fue con Morena, ellos así lo asumen, un cambio de gobierno, sino
un cambio de régimen, y entonces pues trae nuevas líneas, ¿no? Nuevas líneas de acción. Obviamente tu formación es más técnica y pues las líneas de acción o las líneas técnicas de este nuevo régimen pues van más orientadas al tema de los programas sociales, ¿no? La política social, las pensiones, los apoyos, me refiero a las pensiones, los apoyos directos económicos, no el sistema de pensiones, que es otro rollo, que ahí sí tenemos, bueno, en todo tenemos grave problema, pero en el sistema de pensiones pues un poquito más o bastante más. Pero bueno, la línea de acción de este cambio de régimen se ha orientado hacia la política social. ¿Qué digo? Evidentemente, ¿quién puede estar en contra de ayudar a los adultos mayores? ¿Quién puede estar en contra de ayudar a las personas con discapacidad? Pero como oposición y llegar y decir, a ver, yo voy a votar en contra de este presupuesto porque no siento que está equilibrado, porque siento que está a lo mejor calando la cobija y dejando sin protección, en realidad temas como esto que decía, salud, educación, y otros que, ahí está la crítica, ¿no? Que no es exclusiva de lo que pasa en Campeche, a nivel nacional también está esta situación, por ejemplo el endeudamiento, ¿no? La deuda a nivel nacional ha crecido mucho en estos, bueno, ya venía creciendo, se ha disparado en estos 7 años, pero bueno, ese papel, te digo, desde la oposición, de generar estos argumentos para decirle a la gente, a la gente que cuando los escucha ahí arriba en la tribuna y dice, oye, ¿por qué los DMC están siempre en contra de esto si nos están diciendo nosotros que le están metiendo más dinero para ayudar a la gente? Bueno, porque el papel de un legislador es analizar el detalle, ¿no? Aquí y en China, el compromiso con el desarrollo lo vamos a ver en cuánto por ciento de tu PIB asignas a obra pública que impacta a todo el Estado y al crecimiento y que va a generar un empleo para la gente, independientemente de ese programa social ya institucionalizado, que es un derecho en la Constitución y que no se va a quitar. Independientemente a eso, es la creación de empleos por medio de la cual va a tener un ingreso formal y va a tener las prestaciones de ley que la gente necesita, como Seguro Social e Infonavit, ¿no? Entonces, son dos cosas. Si nosotros analizamos la parte formal de la economía, que es la creación de empleo con la que toda la gente quiere contar, un empleo digno, con un salario digno, con prestaciones de ley, porque es el Seguro Social, o sea, que te dé de alta en una empresa, que te den de alta en una empresa es lo que te abre la puerta para la seguridad social en nuestro país y lo que te abre la puerta para un crédito Infonavit. Entonces lo que queremos es un trabajo formal y digno para la gente. Cuando nosotros analizamos cuánto del presupuesto se destina a generar esas condiciones para que crezca la economía y eventualmente tengas un trabajo formal como inercia de ese crecimiento económico, es que nosotros conocemos la disponibilidad de un gobierno ante ese desarrollo económico. Por ejemplo, China asigna 40% de su Producto Interno Bruto a infraestructura productiva, a infraestructura de crecimiento, a obra pública, porque eso genera más riqueza para todos, genera en un efecto multiplicador empleos, genera llegada de empresas, genera bienestar en general. México está alrededor entre un 25 y un 30% del PIB nacional. En Campeche es un 2% de nuestro PIB el que se destina a obra pública. Si nosotros analizamos el gasto del INEFEC, el FAM y todos los conceptos que suman o que podemos encerrar en obra pública, en infraestructura y infraestructura productiva, no es más de 1.900 millones de pesos en el 2025. Entonces, ¿eso qué te dice? No es suficiente. No es suficiente. Y si una de las obras más grandes que anuncias es la construcción del C5, de Secretaría de Seguridad Pública, y no lo hizo una constructora campechana, sino lo hizo una constructora foránea, que quiere decir que además de que asignaste poco dinero a obra pública, ese dinero salió de Campeche y no se quedó circulando para generar beneficio internamente. Esos son los indicadores que nosotros analizamos a la hora de analizar el presupuesto, para decir si un presupuesto es equilibrado o no es equilibrado. Oye, sí, fíjate qué interesante y qué importante que
el presupuesto, porque pues no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Campeche es una economía quincenal, ¿no? Que vive en gran medida de lo que gasta el gobierno, de lo que el gobierno contrata, de la proveeduría, que la economía se mueve de los salarios en gran parte de la burocracia, ¿no? Entonces sí, qué interesante esa parte que dices de, a ver, hay que cuidar que en este tiempo que viene, lo que se invierta, se le contrate, se le compre, lo construyan empresas locales. Exacto. Empresas campechanas y no porque no puedan competir otras empresas de otros estados acá y muy probablemente hacer cosas de calidad, pero ya estamos hablando prácticamente somos la peor economía del país. Entonces esto es sobrevivencia, ¿no? Esto es sobrevivencia para decenas o cientos de empresas en Campeche que están pasándola muy mal. Digo, tenemos el tema de Carmen, que creo que también ustedes lo han tocado bastante, el tema de la falta de pago por parte de la empresa petrolera de Pemex a las empresas en Carmen, y que dicen han estado pagando a unas empresas, pero que luego que estas otras grandes empresas, al parecer grandes emporios o consorcios, no pagan a las empresas que subcontratan, que son al final las pequeñas, las medianas allá en Carmen, o los hoteles, o todo esto que está sufriendo muchísimo, pero qué importante que se genere esta visión de, a ver, aguas, no podemos estar sacando este dinero así, porque tenemos un problema en la capital, tenemos un problema en Carmen, por extensión en muchos municipios más, donde hoy, como economía tan rezagada que tenemos, pues estos 26,000 o 27,000 millones de pesos que se mueven del presupuesto al año, del presupuesto ese dinero público, tiene que generar más dinero. Tenemos que hacer que eso levante, aunque sea un poquito, digamos, rinda, ¿no? Qué importante destacar este enfoque. ¿Te preocupa eso? Porque mencionas una obra en específica, pero ¿te preocupa ese panorama en general que esté pasando? Sí, por supuesto, porque sabemos que en el transcurrir de este sexenio no precisamente se le ha dado prioridad a derramar el dinero dentro de Campeche para que a su vez haya un efecto multiplicador que genere empleos y otras pequeñas empresas que proveen a esas empresas a las que se les asigna el recurso. Entonces, al haber mucha participación foránea en tu economía local, pues está drenando el dinero que debería de multiplicarse hacia adentro en la generación de todas estas cosas que comentamos. Y aquí quería desagregar el tema de salud, que obviamente que también se analiza en el presupuesto, porque es un tema muy delicado. Sin lugar a dudas, la gente está asignando más dinero de su ingreso disponible y de su gasto al rubro salud, porque hay muchas cosas que antes te proveía el Estado que ya no está recibiendo a través del sistema de salud del gobierno. Digo, tan es verdad, tan es así, que en cada uno de los ejidos y comunidades que visitamos, yo al llegar en nuestro trabajo territorial, al llegar a un ejido, lo primero que visito es la casa de salud. Me gusta visitar el costurero, porque pues normalmente hay un centro de desarrollo comunitario, un costurero donde es la vida de las mujeres y ahí palpas mucho del bienestar de la comunidad. La cocina escolar, la casa de salud, y es la constante, ejido tras ejido, comunidad tras comunidad, las casas de salud deplorables, que dependen del Estado, eso sí es en presupuesto estatal, las casas de salud deplorables, no hay medicamentos, hay cajas llenas de medicamentos caducados, no están exhibidos por supuesto, pero te habla de una falta de orden en todo el sistema. Vacíos los anaqueles de medicinas. Preguntas, ¿cada cuánto viene el doctor? Al que mejor le va, pues sinceramente es una vez por semana o 2 veces por semana, y en Bolonchen te dicen una vez al mes, en Escumchail te dicen una vez a la semana, en Tinún te dicen 2 veces por semana. Entonces, cuando nos dicen 2 veces por semana, yo ya lo oigo como que son bendecidos. Uh-huh. Porque ellos no saben que hay infinidad de comunidades que va una vez al mes, o un doctor para 3 comunidades, y es la comisaría Jidal la que paga la gasolina para que se muevan de una comunidad a otra y no vaya a dejar de faltar a su comunidad porque lo linchan en el pueblo. Entonces, estamos hablando
que se ve un deterioro en la ciudad capital, se ve un deterioro en Ciudad del Carmen. El Carmen por el no pago a las empresas, ¿no? Exactamente, a las empresas y pues afecta a todos los demás. También hay ganaderos en Carmen, o sea, estamos hablando que es... ¿Qué información tienen ustedes en MC de esta situación de Pemex? Porque ustedes incluso fueron a México a presentar un oficio a las autoridades de Pemex por esta parte, ¿no? De las empresas. Las asociaciones empresariales... ¿Le respondieron algo esa vez que fueron? Nosotros tenemos un número de folio ante el trámite y nos mantienen informados. Existe una coordinación legislativa dentro de Torre Pemex, que es nuestro vínculo, y otros estados que también tienen la misma problemática, sus congresos pueden establecer esta comunicación directa con la oficina legislativa de Pemex, y ellos han tenido muy buen trato con nosotros, y realmente la información pues es transparente. Se ha pagado al 30% de los empresarios a los que se le deben, y pues no ha habido una cascada que se derrame hasta abajo. El 30% es como una gota en el 30% se ha pagado. El 30% es una cifra que se maneja en el ecosistema empresarial. Ellos no te dicen el porcentaje, ellos te dicen otras, pues las razones que están abajo de toda esta problemática. Ellos nos hablaron de los recortes de plazas. Está habiendo un encogimiento en el propio Pemex, donde creo que más de 3,000 plazas recortaron, o sea, hacia adentro, y también ha habido una reducción en la exploración y explotación, en la exploración de nuevos pozos, en la explotación de nuevos pozos, y todo eso pues es parte de un problema mayor. En el tema del discurso local de los empresarios, ellos dicen que solo se ha pagado un 30%, que no los dejan terminar de facturar el 2024, sin embargo ya hay quienes están facturando 2025 sin que puedan facturar 2024, y eso te amarra como empresario porque no puedes parar tus operaciones porque ya firmaste un contrato para 2025, pero es un doble juego que se tiene, y te tienes contra la pared, ¿no? Sí, entonces tú no puedes parar, pero te siguen debiendo 2024, estás financiando 2025 y tienes un montón de denuncias, o sea, de trabajadores, porque pues obviamente estás atrasado también con la nómina. Qué difícil. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, diputada. Ahorita mencionabas el tema de los costureros, que te gusta visitar los costureros. Y mi mamá tuvo un costurero, la Fidel Velázquez, lamentablemente se cerró, no sé por qué. Pero recuerdo que tu mamá fue precursora de eso, ¿verdad? Doña Elba fue precursora del tema de los costureros en las colonias. Porque los costureros nacieron como un proyecto del DIF estatal. Sin embargo, crecieron tanto y se formalizaron tanto que se volvieron centros de desarrollo comunitario. Efectivamente. Y fue evolucionando la figura, que también se concatenó con el ICATCAM, entonces fue formalizando la enseñanza dentro de los centros de desarrollo comunitario, se volvieron verdaderos desarrolladores de habilidades comunitarias, que tú podías ir a aprender un oficio en la tarde, algunos muy básicos y algunos ya más de más ciencia, digamos, y pues se hizo una mancuerna institucional con ICATCAM, y pues queda algo de eso, ¿no? Sin embargo, ahí hay muchísimo que rescatar, porque te digo, el de la Fidel lo cerraron y estaba bien. Digo, mi mamá lo tuvo muchos años y estaba bien. Recuerdo que tu mamá... Porque es un espacio muy inclusivo donde las mujeres pueden sentirse en un ambiente muy amigable de aprendizaje y al mismo tiempo asistir con tu hijo, que puede realizar actividades a la par contigo y tú sin el temor de dejarlo en casa solo, y es un ambiente seguro que brinda pues un bienestar integral a las familias. Pues sería un buen tema, fíjate, ahí en el Congreso, a saber qué pasa con esos que han cerrado. El estatus, porque pues son a nivel estatal, es como este tema de planeación, ¿no? Campeche de pronto durante 30 años hizo escuela en ciertas áreas. Una es el área de planeación y presupuesto, otra es el área de desarrollo de habilidades desde en el tema interinstitucional. O sea, hay muchos temas que rescatar y poder reactivar en algún momento que se han ido perdiendo, claro, y donde había muchos positivos. Muy bien, pues muchas gracias, Tania. Como siempre, mucho gusto platicar contigo, siempre bien informada de estos temas.
Ahí escuchamos por ahí que ya hay algunos que te traen ahí en la mira, porque, pues bueno, porque hablan con los temas informados, ¿no? Argumentados. Hay gente que pues, es más, le gusta más hablar de eso en el debate político, pues con esta retórica política que a veces está peleada con los datos, con los números, con las estadísticas, y bueno, pues hay gente que se convence de eso, hay otra que como creo que es un buen estilo todavía, hacerlo informado, hacerlo con mucha estadística, con mucho número, para estar bien formado. Yo creo que eso es importante, que también llegue a los congresos, perfiles de diputados de esa naturaleza. Pues muchas gracias. Gracias, Tania González Pérez, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado. Y bueno, pues seguiremos platicando contigo seguramente, si nos permites, después con el tema de presupuesto, ya cuando llegue el presupuesto del Estado, ¿te parece? Si claro hacemos que compromiso sí, platicar antes de contigo, fin de año, claro que sí, de hacer muchas un gracias. espacio para hablar contigo. Y las comparecencias. De eso, y las comparecencias, claro, por supuesto que sí. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula, en el 97.3 de FM, en Núcleo Comunicación de Sureste. Hasta la próxima semana. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.